Hay un viejo dicho que dice, eres lo que comes. En algunos casos esto es literalmente cierto. Cuando comemos, absorbemos las grandes moléculas biológicas encontradas en los alimentos y las utilizamos para alimentar a nuestras células y a nuestros cuerpos. Hoy presentamos el fabuloso video en el que explicamos de manera muy sencilla pero completa el gran tema de las macromoléculas. Así que ponte cómodo o cómoda y prepárate para conocer acerca de ellas. Una macromolécula es la unión de una repetición de moléculas biológicas más simples que alcanzan pesos moleculares altos. Las 4 macromoléculas biológicas más importantes de las células animales son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, que son las grasas, y ácidos nucleicos como el ADN. Para esto te pondré un ejemplo sencillo. Piensa en lo que comiste en el almuerzo. ¿Alguno de los alimentos tenía una etiqueta de información nutricional? De ser así, y en dado caso, o bueno, si le echaste un vistazo a la etiqueta, tal vez estés algo familiarizado con los diferentes tipos de macromoléculas que te mostraremos a lo largo de todo el video. Si te preguntas qué hace en tu comida algo que suena tan raro como molécula biológica grande, la respuesta es que proporciona los componentes que necesitas para mantener tu cuerpo, porque tu cuerpo también está hecho con moléculas biológicas grandes. Seguro te estás imaginando cuál es la función o qué hacen las macromoléculas en el cuerpo. Bueno, las macromoléculas realizan una amplia variedad de funciones en un organismo. Algunos carbohidratos almacenan combustible para las necesidades energéticas futuras, y algunos lípidos son componentes estructurales esenciales de las membranas celulares. Los ácidos nucleicos, por su parte, guardan y transfieren información hereditaria, mucha de la cual proporciona instrucciones para construir proteínas. Las proteínas probablemente sean las que tienen la gama de funciones más amplia. Algunas proveen soporte estructural, pero muchas son como pequeñas máquinas que llevan a cabo trabajos específicos en una célula. Son como los trabajadores y cada uno tiene como su función y sabe lo que tiene que hacer. También sirven como catalizadores de reacciones metabólicas o reciben y transmiten señales. Objetivos. Con esta explicación queremos lograr que nuestros espectadores entiendan cuán importantes son las macromoléculas en nuestra vida, de una forma divertida y dinámica, sin que se haga algo tedioso o aburrido como ir a la escuela. Asimismo, mostrarles un tipo de dieta adecuada para todas esas personas que necesitan aumentar sus carbohidratos, para que puedan hacerlo de una manera consciente y entendible. Queremos que los que vean este video obtengan una idea de lo que comen y cómo funciona, es decir, lo que introducen a su organismo, y ver si es adecuado o no. Dentro de la clasificación de las macromoléculas están los lípidos, los ácidos nucleicos, las proteínas y uno de los más comunes encontrados en varios alimentos son los carbohidratos o carbono hidratado. Todos hemos escuchado hablar de estos, pero ¿sabemos qué son los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos son un tipo de macronutrientes compuestos por oxígeno, hidrógeno y carbono que se encuentran en muchos alimentos, como por ejemplo las frutas, vegetales, la leche, los cereales, legumbres, etc. Los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía que utilizamos para nuestras actividades diarias. En el caso de las plantas, estas almacenan los carbohidratos en forma de almidón por el proceso de la fotosíntesis. En los animales o en los humanos lo almacenamos en forma de glucógeno, que al no ser utilizado por tener una vida sedentaria, se va almacenando en la capa adiposa, haciendo que se nos formen las famosas llantitas en nuestro cuerpo. Los carbohidratos también pueden estar unidos a otras moléculas, como las proteínas, el cual nos daría glucoproteínas, que pueden ayudar como enzimas, proteínas de transporte, receptores u hormonas. Como sabemos, los carbohidratos los encontramos en muchos alimentos, pero no todos tienen la misma estructura, por lo que se clasifican por su tamaño en 3 grandes grupos. Los monosacáridos.
Los monosacáridos son monómeros de los polisacáridos. Son las moléculas más simples que se unen por medio de un enlace glucosídico. Como ejemplos de estos tenemos la ribosa y la desoxirribosa, que lo podemos encontrar en el ADN. En el segundo grupo tenemos los disacáridos, formado por dos moléculas. Pueden hidrolizarse y dar lugar a dos monosacáridos libres. En ejemplo de estos tenemos la sacarosa, la lactosa, la maltosa y la celulosa. Posteriormente tenemos a los polisacáridos, que son cadenas de 10 a n número de monosacáridos. Sus funciones laborales son estructurales o de almacenamiento. Como lo comentábamos antes, las plantas lo almacenan en forma de almidón, los animales en forma de glucógeno. Otros ejemplos de este son la quitina, la amilosa y la célula. Los carbohidratos que tienen grupo funcional aldehído se llaman aldosas y los que tienen grupo funcional cetona se llaman cetosas. Una aldosa es una molécula simple, o sea, un monosacárido, que contiene un grupo aldehído, es decir, un carbonilo en el extremo de la cadena. Se trata de una cetosa cuando el grupo cetona está en una posición intermedia. Las cetosas se pueden isomerizar en aldosas cuando el grupo carbonilo se encuentra al final de la molécula. Estos carbohidratos se clasifican dependiendo del número de carbonos que tengan en sus cadenas. Los más comunes son las triosas, cadena de 3 carbonos, las tetrosas de 4, las pentosas de 5 y las hexosas de 6, en donde este último podemos encontrar la glucosa. La glucosa es el encargado de que se lleven a cabo procesos importantes que ocurren en nuestro cuerpo, como la digestión, la reparación de los tejidos, la multiplicación de las células, la respiración de estas, la producción de energía. Aquí abro un paréntesis, en donde entran procesos como la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte, entre otros. Por ello es importante el consumo de este carbohidrato, pero sabemos que todo en exceso es malo, así que, ¿qué pasa si consumimos mucha glucosa? El alto nivel de azúcar en sangre nos puede traer enfermedades como la hiperglucemia, por consumo reciente de comidas ricas en hidratos de carbono, o relacionarse con enfermedades donde nuestro cuerpo no es capaz de regularla, como la diabetes, donde en el tipo 1 el cuerpo no puede producir insulina, y en el tipo 2 se fabrica insulina, pero no funciona como debería. El siguiente tipo de macromolécula son los llamados lípidos, que son un grupo de sustancias oleosas y grasosas que se encuentran en los organismos vivos. Pertenecen a un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos que están constituidos básicamente por CHOMP, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo en diversas proporciones. Los lípidos cumplen diversas funciones fundamentales para el sostenimiento de la vida, como pueden ser las siguientes. Primeramente, desempeñan una función energética, es decir, que pueden utilizarse como reserva energética debido a que aportan más del doble de energía producida por los glúcidos. Otra función es la de fuente de calor. Las grasas ayudan a reducir la sensación de frío, pues aíslan el cuerpo. Recordemos que el cuerpo está compuesto por una capa más o menos gruesa de grasa, para que sea posible resistir el frío. La siguiente función es la de reserva de agua. Aunque parezca algo extraño, las reservas de grasa también lo son de agua, pues la combustión de esa grasa produce agua. Un ejemplo de esto vendría siendo la joroba que tienen los camellos. Es el ejemplo más claro. La siguiente función es el transporte. La grasa dietética suministra los ácidos grasos esenciales, es decir, el ácido linolénico y el ácido linoleico, que son necesarios para transportar las vitaminas A, D, E y K. Otra función es la estructural. Hay distintos lípidos como el colesterol y los fosfolípidos que constituyen parte de las membranas biológicas. La siguiente función
es la protectora. Los lípidos y grasas son un protector de los órganos como el corazón o los riñones, pues crean una capa a sus alrededores que protegen los posibles golpes. Viendo ya esto, pasaremos a lo que viene siendo la clasificación de los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar en dos: saponificables y no saponificables. A su vez, los saponificables se dividen en simples y complejos, y los no saponificables en terpenoides, esteroides y prostaglandinas. Comenzaremos hablando de los lípidos saponificables y su división. Esta clase de lípidos contienen ácidos grasos en su molécula y producen reacciones químicas de esterificación y saponificación. Los ácidos grasos a grandes rasgos son ácidos carboxílicos de cadena larga entre 12 y 24 átomos de carbono, lineales con números pares. Dentro de la clasificación de los mismos encontramos a los lípidos simples, que se les llama así porque están únicamente. En esta clasificación se incluyen los acilglicéridos y las ceras. Los acilglicéridos, estos lípidos son simples, formados a partir de una reacción de esterificación, que presentan de una a 3 moléculas de ácidos grasos, unidas a una molécula de glicerina. Uno de los más conocidos o importante son los triglicéridos, que son la grasa más abundante en la naturaleza. Su función principal es almacenar energía. Cuando no existe suficiente energía en el organismo, los triglicéridos se degradan para servir como fuente de energía. Se encuentran en las células adiposas. Ahora pasemos a hablar sobre lo que son las ceras, que también son lípidos simples. Se obtienen por la esterificación de ácidos grasos de una cadena larga de unos 14 a 36 átomos, con un alcohol de masa molar elevada. El resultado es una molécula no polar y muy hidrófoba. A temperatura ambiente es sólida y dura. Son producidas por las abejas, se encuentran en las plantas terrestres, sobre todo en las hojas y en los frutos. Y las ceras protegen de la pérdida de agua y aíslan del frío los tejidos internos. Ahora, ya teniendo en claro lo que son los lípidos simples, hablaremos ahora de los complejos. A estos también se les llaman lípidos de membrana, ya que forman parte esencial de las estructuras de las membranas celulares. Estos químicamente están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fosfato, y también otras moléculas como carbohidratos. En este grupo se incluyen los fosfolípidos y los glucolípidos. Los fosfolípidos están compuestos de faenas de ácidos grasos, unidos a una molécula de glicerol. En el tercer carbono de la molécula de glicerol está un grupo fosfato, al que está unido normalmente otro grupo polar con frecuencia. Posee un átomo de nitrógeno con carga eléctrica positiva. Los fosfolípidos son los principales componentes de las membranas celulares, tanto desde el punto de vista estructural como funcional, pues forman a las diferentes membranas y controlan el paso de sustancias hacia el exterior y el interior de las células. Ahora pasaremos con los glucolípidos. En estos, el tercer carbono de la molécula de glicerol está ocupado por una cadena corta de carbohidratos. Dependiendo del carbohidrato que se conforme el glucolípido, esta cadena puede contener entre 1 y 15 monómeros de monosacáridos. Estos cumplen una función de reconocimiento externo que se dará lugar a respuestas celulares. Hemos terminado de hablar sobre los lípidos saponificables y ahora es turno de la siguiente clasificación, que son los no saponificables. Estos son lípidos que no poseen ácidos grasos en su estructura, no intervienen en reacciones de saponificación y dentro de ellos se encuentran los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Los terpenos son una clase de lípidos que incluyen todas las moléculas que se biosintetizan a partir de isopreno. Pueden contener hasta 40 átomos de carbono y que en su composición presentan como máximo 8 unidades de isopreno. Los terpenos suelen utilizarse en algunos casos como pesticidas y agentes antibacterianos. Lo que sigue son los esteroides.
Son un grupo de lípidos que tienen poca relación estructural con los demás lípidos. Tienen el típico sistema de 3 anillos fusionados de 6 carbonos y un anillo de 5 carbonos. Las cetonas, los alcaloides, los dobles enlaces y las cadenas hidrocarbonadas complementan el sistema de anillos en varios tipos de esteroides. Algunos ejemplos de esteroides serían el colesterol y las hormonas sexuales. A continuación explicaremos qué son las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas son importantes ya que participan en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Las funciones de las proteínas. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo, ya que son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncónica del plasma. Sus propiedades. Las dos propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de sus funciones son la estabilidad y la solubilidad. La primera hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que están almacenadas o en el que se desarrolla su función, de manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. En cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se debe mantener para que los enlaces sean estables. Las proteínas tienen también algunas otras propiedades secundarias que dependen de las características químicas que poseen. En el caso de la especificidad, su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta y diferente a las demás, y de la función que pueden obtener otras moléculas. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua como la queratina, el colágeno y la fibrina. Otras son globulares, de forma esférica y compacta y solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de las enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas. Y por último tenemos las mixtas, con una parte fibrilar y otra parte globular. Los tipos, dependiendo de la composición química que poseen, hay proteínas simples y proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen a su vez en escleroproteínas y esferoproteínas. Nutrición. Las proteínas son esenciales en la dieta. Los aminoácidos que la forman pueden ser esenciales o no esenciales. En el caso de los primeros, no los puede producir el cuerpo por sí mismo, por lo que tienen que adquirirse a través de diversos alimentos. Son especialmente necesarias en personas que se encuentran en edad de crecimiento, como niños y adolescentes, también en mujeres embarazadas, ya que hacen posible la producción de células nuevas. Algunos de los alimentos ricos en proteínas están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, los huevos y la leche, pero también lo están en alimentos vegetales, como la soya, las legumbres y los cereales, aunque en menor proporción. Su ingesta aporta al organismo 4 kilocalorías por cada gramo de proteína, así que ya saben amigos, a consumir proteínas. Como último punto veremos lo que es una dieta. Una dieta es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. La dieta, por lo tanto, resulta como un hábito y constituye una forma de vivir. Las dietas nos ayudan tanto como para adelgazar como para
incrementar nuestra masa muscular. En lo que nosotros nos vamos a basar es en la dieta hipercalórica. Si lo que deseas es aumentar de peso como consecuencia de su delgadez, es fundamental tener en cuenta que la alimentación a llevar a cabo es una dieta hipercalórica. La delgadez puede ser constitucional o estar causado por diversas razones. Siempre que una persona presente bajo peso deben analizarse las causas. Algunas de las causas podrían ser que tiene una alimentación deficiente, tiene pérdida de apetito, enfermedades como diabetes, enfermedades debilitantes como el cáncer o el SIDA, excesiva o exagerada actividad física y algunas veces situaciones de estrés. Las características de una dieta hipercalórica son las siguientes. Las calorías deben aumentarse a expensas de la cantidad y calidad de los alimentos ingeridos, el aumento de los hidratos de carbono y en menor medida de las grasas. No debe saltarse ni olvidarse las comidas principales, desayuno, almuerzo y cena. Agregar 1 o 2 meriendas entre comida. Las proteínas deben ser suficientes entre 1 y 1.5 gramos por kilo de peso. De esta manera quedan cubiertas necesidades proteicas previas en caso de haberse producido. Ingerir alimentos que provean vitaminas, sobre todo del complejo B. No es conveniente ingerir al inicio de las comidas ensaladas y sopas, ya que disminuyen el apetito hacia los platos principales o posteriores. La carne que se recomienda consumir son blancas, ya no se exigen tanta masticación y son de fácil digestión. Con este trabajo llegamos a la conclusión que podemos asumir que no sabíamos cómo funcionaban las macromoléculas y ahora vemos que son una parte clave para la vida. Es por ello que una dieta saludable y rica en proteínas hará que tengamos una larga vida para poder cumplir nuestros objetivos. Como justificante podemos decir que con este video queremos que los espectadores se den una idea de lo que consumen en su dieta diaria y se den cuenta de qué es lo que esos alimentos le aportan a su sistema y en qué le benefician o perjudican a su cuerpo.